En los últimos días hemos estado hablando acerca de la fe de aquellos hombres y mujeres que le creyeron a Dios y que a causa de esa fe vieron el poder sobrenatural de Dios de muchas maneras. Y recordamos lo que dice la palabra, que debemos imitar la fe de nuestros antepasados. Estas historias, estos ejemplos, no están ahí por estar. Están para que tú y yo, como ellos, obedezcamos y creamos en un Dios que todo lo puede. La fe es un fruto del Espíritu. Por lo tanto, si no vivimos una vida en el Espíritu, si no estamos pegados al Espíritu Santo permanentemente, no vamos a poder producir fe. Otra cosa que les he enseñado y es que la fe, la confianza en Dios, crece y se desarrolla a través de una relación, ya que no podemos confiar en quien no conocemos. Aunque extrañamente y tristemente los seres humanos muchas veces confiamos más en los seres humanos, en un mortal, que en un Dios que ha demostrado ser fiel, que es bueno, que es todopoderoso y que cumple sus promesas. El salmista declaraba: no confiéis en príncipe ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Sin embargo, la Biblia nos insta en muchas ocasiones a poner toda nuestra confianza en Dios, a tener una fe que, aunque no sea grande en tamaño, sea genuina. Una fe que obedece, que guarda los mandamientos del Señor y por ende obtiene como resultado el cumplimiento de las promesas de un Dios que no cambia, que no miente y que no falla. Y hemos estado leyendo en Hebreos capítulo 11, este capítulo de los héroes de la fe. Y ya para terminar, aunque siempre vamos a estar hablando de la fe, porque la fe es el eje de la vida cristiana. Pero terminando estos ejemplos maravillosos, en Hebreos capítulo 11, los versos 32 al 40 dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Estos hombres y mujeres de Dios de fe, que le creyeron a Dios y que atravesaron por pruebas terribles, más terribles que las tuyas
y las mías. Dice la palabra, no recibieron lo prometido, refiriéndose a que ellos aún no han entrado a las mansiones celestiales, ya que están durmiendo espiritualmente, porque cuando partimos de este mundo no vamos directo al cielo, como muchas personas piensan, sino que la muerte es un dormir, y así lo refleja la palabra de Dios. Cuando suene la trompeta, que será en cualquier momento, entonces todos seremos arrebatados a esas mansiones celestiales para recibir los galardones del Señor. Entonces, esas personas están durmiendo y por eso la palabra de Dios dice, cuando la trompeta suene, los muertos en Cristo, estos héroes de la fe, resucitarán primero y luego nosotros que hayamos quedado. Entonces nos encontraremos con ellos en el aire para vivir siempre con el Señor. Así que al decir que no recibieron lo prometido, no quiere decir que las promesas de Dios no se cumplieron en su vida, sino que, como dice al final, Dios proveyó algo mejor para nosotros, para que ellos no fueran perfeccionados aparte de nosotros. Y ahí vemos la justicia de Dios. Ahí vemos a Dios que nos mira a todos sus hijos de igual manera, sin hacer acepción de personas. Pero en esta descripción de los versos del 34 al 38 vemos por todas las cosas que estas personas pasaron. Sin embargo, retuvieron su fe. Y así lo registra la palabra de Dios. También en el 31 habla de Rahab la ramera, que no pereció con los desobedientes, porque recibió a los espías en paz. Esto cuando fueron enviados 2 espías a inspeccionar a Jericó antes de que los muros cayesen. Y ella se salvó por confiar en Dios y guardar a los siervos de Dios en su casa. Entonces, podemos ver que la fe logra cosas extraordinarias. El poder sobrenatural de Dios se manifiesta cuando tú y yo decidimos creer. Y qué maravilloso que estas personas, como dice, experimentaron vituperios, azotes, prisiones, cárceles, murieron de manera terrible. Hoy en día tú y yo tenemos más facilidad y tenemos más medios para confiar en Dios. Y sin embargo, muchos no lo hacen. La fe es creer que aquello que Dios ha prometido se va a cumplir en nuestra vida. Pero si tú no conoces las promesas del Señor, tampoco puedes confiar en Él. Si tú no has visto a Dios obrar cosas extraordinarias en tu vida, sencillamente es porque no le crees. Porque si puedes creer, para el que cree, todo es posible. Que Dios nos ayude a leer la palabra de Dios, no solamente para adquirir conocimiento o como una historia más, no, sino como ella misma se define como viva y eficaz. Que esta palabra, que estos ejemplos nos ayuden a nosotros a tener fe en Dios, porque la palabra dice que en estos últimos días, tiempos de crisis, tiempos de persecución, tiempos de hambres, de guerras, de terremotos y de tantas situaciones adversas, nosotros, los justos, viviremos por la fe. Quiera el Señor aumentar, fortalecer esa fe en nuestros corazones. Padre, te damos gracias, muchas gracias, porque el ejemplo y la vivencia de estos hombres y mujeres nos motivan a nosotros y nos hacen entender que confiar en ti es la dicha más grande de todo ser humano, porque tú nunca nos dejas, tú nunca nos desamparas, tú siempre estás dispuesto a obrar cosas extraordinarias en nuestra vida. Ahora te pido, Señor, que la fe de cada uno de nosotros sea fortalecida y que los milagros que todos necesitamos y estamos pidiendo sean realizados. Tú puedes, Señor, pero que se haga
tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra. Que Dios te bendiga.